Bueno, listo. Entonces, muchachos, como les decía, vamos a hablar hoy de la filosofía presocrática. Las ideas que yo le voy a dar son básicas para que ustedes me puedan desarrollar el taller del mapa mental. Recuerden que los mapas mentales es un ejercicio muy práctico para usted poder asimilar o poder entender determinado tema. Por eso esa es la importancia de los mapas mentales. Se puede trabajar en cualquier tema, sea en filosofía o historia o en ciencias naturales, se puede trabajar los mapas mentales. Como les había dicho, vamos a hablar de la filosofía presocrática. Presocrática significa antes de Sócrates, pero antes de eso, para no decirle todos a ustedes, porque ustedes son los que van a hacer el taller, vamos a hablar un poquito de lo que era Grecia en la antigüedad. ¿Sí? Ustedes saben que una de las ciudades que más mencionan en los Juegos Olímpicos, y acabamos de pasar los Juegos Olímpicos en Brasil, es Atenas. Y ahí nos viene toda esa costumbre de los Juegos Olímpicos por tantos años. Pero no solo de los Juegos Olímpicos, sino que hay muchas cosas que nos vienen de la cultura griega. Por ejemplo, la cultura a la belleza. ¿Sí? ¿Quién me sabe decir por qué? ¿Por qué la cultura a la belleza? ¿Cuál es el prototipo de la belleza que tenemos nosotros en la cultura occidental? ¿Sí? Dime, Ricardo. Pues alto, musculoso, digamos con rasgos delicados. Bueno, en el caso de las mujeres, si es lo que se conoce 90, 60, 90, de pronto no lo medían así tan exactamente, pero tenía que ser una mujer esbelta. En el caso de los hombres, cuerpo atlético, mínimo 1,70 de estatura, nariz respingada. Ya saben ustedes cuál es la nariz respingada, esa que es así paradita. Hay que la mayoría ya perdimos el año porque no la tenemos así. O sea, son prototipos. La nariz respingada, usted ve muchas veces en las personas, no es tan común aquí en Colombia ver eso. Tal vez allá en Grecia, pero aquí no, ni en un latino difícilmente va a ver eso porque nosotros somos una mezcla. Pero la cultura o el pensamiento que se tenía era ese, el hombre atlético, 1,70 de estatura, de una contextura bien, no demasiado musculoso, pero sí con un buen cuerpo, y los rasgos que yo le digo, la nariz respingada y todo eso. En el caso, hay una cultura pues muy arraigada en la antigua Grecia. Eso se puede mirar como algo malo, dependiendo como usted lo tome, pero es la verdad. Otra cosa que tenemos de Grecia son las costumbres políticas, con la idea de lo que era la polis. ¿Sí? La polis era la ciudad en la antigua Grecia. ¿Sí? Entonces, la idea del ciudadano estaba alrededor de la ciudad, es decir, que lo más importante para ellos en la educación era ser un buen ciudadano. No, a ellos no les interesaba sino tener unas costumbres políticas sanas. Eran hombres de una cultura, eran hombres cultos, había matemáticos, filósofos, dramaturgos, toda esa gente que le cantaba el teatro. Entonces eran amantes de la cultura. Era un pensamiento muy distinto al que nosotros tenemos ahorita. Ahorita nosotros en nuestra sociedad vemos mucho relajo, vemos muchos intelectuales, pero también vemos gente que definitivamente nada que ver, y la sociedad hoy en día se preocupa poco por eso. Bueno, esas eran algunas de las costumbres de la antigua Grecia. Pero de la cual que yo quiero hablar es de la filosofía. La filosofía se divide en filosofía oriental y filosofía occidental. Lo que ustedes conocen de la filosofía occidental, como les decía ahorita, esta costumbre filosófica que tenemos que nos viene de Grecia, de la antigua Grecia. Pero los orientales tienen otro tipo de filosofía que luego la vamos a ver. ¿En qué consistía eso? Pero la que nosotros trabajamos en Colombia, en Latinoamérica, y en España y en otras partes, es la filosofía occidental. ¿Sí? Entonces, ¿cómo inicia uno ese recorrido por la filosofía después de saber para qué nos sirve la filosofía? Hablando de la filosofía presocrática. ¿Sí? Lo que les decía a ustedes el otro día, muchachos, el mundo no hubiera cambiado definitivamente si nos hubiéramos salido de la explicación mística. No fue suficiente para nosotros
No era suficiente, perdón, para la gente de esa época conformarse con la creencia o con la explicación mítica. Entonces eso recibe un nombre, el paso del mito al logos. Con esto ya termino porque es el trabajo que ustedes me van a hacer. Termino pues la inducción para que ustedes me puedan hacer el mapa mental. Entonces, a esto recibió un nombre que es el milagro griego. Por lo que yo les acabo de decir, esto recibió el nombre de filosofía, amigos de la sabiduría. Apareció la filosofía a través de este milagro, se podría decir. Cuando ya no se conformaron con esto y vieron que esto era algo razonable y lógico, entonces se dio ese paso del mito al logos. No es que esto haya desaparecido completamente del mundo moderno, porque ya no existen mitos, todavía se siguen presentando mitos. Pero ya la diferencia es que ya el ser humano no se conforma con esa explicación. Por ejemplo, si vamos a hablar de la evolución del hombre, estamos en un colegio católico y yo creo firmemente que Dios es creador, ¿cierto? Pero cuando usted escucha lo del tema de la evolución, usted se da cuenta que hay una explicación científica para todo. Entonces, cuando usted complementa esa creencia cristiana que usted tiene con la explicación científica, que es lo que comenzamos a ver a partir de la filosofía medieval, con el equilibrio entre fe y razón, usted comienza a darse cuenta que usted puede creer en Dios, pero que a la vez también puede tener una creencia científica del entorno y de su mundo. Entonces, yo les quería acomodar esas pequeñas ideas para que, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a construir precisamente esa filosofía presocrática en ese mapa mental. Recuerden que la pregunta problema era en qué estaba el origen del universo y de las cosas, que es la filosofía presocrática. Porque en la filosofía medieval ya es el equilibrio entre fe y razón. Ese es el problema central de la filosofía medieval. Pero la filosofía presocrática nos habla con esa pregunta, con el arque. Que hablabas, Ricardo, hablamos en el descanso sobre eso. Sí, me gustó que usted me hubiera utilizado ese término, porque yo les voy a enseñar a ustedes vocabulario, porque no conocen vocabulario en filosofía, y eso es por eso que se corchan a veces en las pruebas. Entonces, el aporte que usted hacía, me gusta que usted sea un tipo que lea, es fundamental para poder uno desarrollar el pensamiento crítico. Entonces yo los invito a que ustedes, por grupos como hemos quedado, me trabajen ese mapa mental, lo que ustedes no entiendan, estoy dispuesto a colaborar. Hay dos láminas que de pronto no encontraron y que Ricardo me hizo caer en cuenta de eso y que yo no les dije. La una es el arque. ¿Por qué no la van a encontrar tan fácil? Encuentran de pronto el filósofo que utilizó una palabra. Porque el arque precisamente era eso, el principio. ¿Cuál era el elemento que le daba origen al universo? Entonces usted no encontró nada sobre eso. Y el apeirón era porque era un concepto muy abstracto. Porque Anaximandro no encontró un elemento que fuera el origen del universo. Y entonces, como no lo encontró, él utilizó una palabra, que era el apeirón. ¿Sí? ¿Qué significa lo desconocido o lo indefinido? Entonces él dijo, tiene que haber un universo, un elemento, indefinido. Tiene que haber un elemento en la naturaleza que sea el origen de todo, pero no lo supo definir porque nunca pudo saber qué era, y simplemente utilizó el apeirón, que quiere decir lo indefinido. La palabra en griego quiere decir lo indefinido. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, muchachos, yo sé que ustedes ven filosofías del grado séptimo, pero yo quería saber desde dónde iba a arrancar con ustedes en el plan de estudios. Entonces les agradezco que me colaboren con ese mapa mental. Cualquier cosa que ustedes necesiten, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces ahorita